Hoy nos toca ver Séneca, el texto de Brevitate Vitae sobre la brevedad de la vida. Eh, entonces, nos va a tocar meternos un poco en también esto en el mundo antiguo, ¿verdad? Séneca fue un autor romano. Vamos a ver más o menos en qué consiste su propuesta, especialmente en este texto que bueno, que ya ustedes habrán visto sobre la brevedad de la vida. Lo primero que hay que decir es que Séneca fue un orador, un político, un filósofo, eh, pertenecía a una corriente que se denomina estoicismo, ¿verdad? Aquí abajito les puse de dónde viene el nombre del estoicismo, ¿verdad? El estoicismo es originalmente un movimiento filosófico no romano, sino griego, que surge a partir de o alrededor de Zenón de Sitio, que funda la escuela estoica. La escuela estoica debe su nombre a que, como Zenón era un chipriota, él no era ateniense, una vez que llega a Atenas, él, al ser extranjero, él no podía tener, no se le permitía tener propiedades. Y eso dificultaba un poco el hecho de tener una escuela, digamos, un lugar a donde reunirse. Entonces, él lo que hizo fue que empezó a dar clases en un pórtico, en la Stoa, ¿no? Así se llamaba. Entonces, por eso es que cuando empezó a convocar a mucha gente, empezaron a llamarles a ellos, esos que se reúnen en el pórtico, ¿verdad? Los estoicos entonces son quienes se reúnen en la estoa, en la entrada, en la puerta esta, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, en función de la propuesta filosófica que hacían en la escuela con Zenón, así fue que se empezó a llamar a estos pensadores los estoicos, ¿verdad? Séneca es un representante de la tercera ola, por así decirlo, del estoicismo. Las dos primeras son griegas y la tercera o la tardía es romana, ¿verdad? Ahí, no sé, me imagino que ustedes habrán visto a la película esta, Gladiador, el emperador, el viejito, el que es como muy buena nota, por decirlo en términos más contemporáneos, ¿verdad? El que prácticamente adopta a Máximo como su hijo, que era muy sabio, un viejito que estaba siempre escribiendo, ese es un estoico. Es un emperador que efectivamente existió, ¿verdad? Que era de filiación estoica. Los estoicos tienen una propuesta, ahorita vamos a ver un poco más, bastante intimista, bastante relacionada con lo que veíamos la semana pasada con Aristóteles de la importancia de saber vivir, de generar una vida con sabiduría que le permita a uno realmente tomar las riendas de lo que uno quiere hacer en la vida, ¿verdad? Básicamente eso es como lo que tiene que ver con el estoicismo. Séneca nació en Córdoba, en lo que actualmente es Córdoba, en el año 4 antes de Cristo. Este dato siempre me llama mucho la atención porque hoy sabemos que con los cálculos del año de nacimiento del Jesús histórico, supuestamente hay un error. Entonces parece ser como que realmente Jesús no nació en el año 1, sino que haciendo las correcciones propias del caso, tendríamos que decir que Jesús nació 4 años antes de Cristo. Es una cosa rarísima, ¿no? Pero el punto es que realmente lo que nosotros entendemos como como el primer año de nuestra era, es realmente el año cuarto. O sea, cuando Séneca nació, parece ser que en el año en que nació el Jesús histórico. Eso es simplemente un paréntesis. Entonces, precisamente por ser de Córdoba, hay quienes, especialmente en España, lo referencian como un filósofo español, cordobés, ¿verdad? Ciertos datos que son importantes es que Séneca fue preceptor de Nerón, Nerón
quien llegó a ser emperador, ¿verdad? Ustedes me imagino que sabrán la historia de que Nerón quemó Roma y que le echó la culpa a los cristianos, como para tener un chivo expiatorio y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta hay películas con eso. Esto es también para que vean que en la antigüedad a ciertas figuras de la filosofía se les daba una importancia bastante grande. Como veíamos en clases anteriores, Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, nada más y nada menos, y Séneca estaba muy, muy cercano también a los emperadores, a la corona, digamos, romana, ¿verdad? Séneca muere. Cuando muere, él muere porque se quita la vida, precisamente porque llegó un momento en que Nerón tuvieron desavenencias muy profundas, y Nerón se enojó muchísimo con él por una crítica, por algunas críticas que estaba haciendo Séneca, porque le estaba llamando la atención a su antiguo pupilo, al punto que Nerón básicamente le dijo que o se mataba él o lo mataban los soldados romanos. Y sabiendo Séneca que si no obedecía la orden de que se quitara la vida, muy probablemente el proceso mediante el cual Nerón haría que muriera sería muy doloroso y penoso y lento. Entonces Séneca decide quitarse la vida. En todo caso, dentro de la propuesta estoica, quitarse la vida es una posibilidad. Es una posibilidad de salir de una cierta necesidad. Aquí sería bueno hacer un paréntesis y decir que la manera en que se entiende esto de quitarse la vida en la antigüedad y además por estos estoicos es muy distinta cultural y propositivamente a lo que nosotros entendemos hoy por quitarse la vida, ¿verdad? No es un tema en el que vamos a entrar, pero para Séneca también es una manera viable, es una manera, entre otras, de salir, de dejar de vivir, ¿verdad? Vamos a ver ciertas cosas a propósito del estoicismo que son importantes también para entender lo que tenemos que comprender con Séneca. Por un lado, entendemos que el estoicismo es una corriente que vamos a llamar determinista. El determinismo es aquella postura según la cual las cosas ocurren a partir de causas que las hacen posible. O sea, lo que sucede es efecto de causas que las preceden y que las posibilitan y las efectúan, ¿verdad? Eso tiene que ver con que el mundo se puede conocer consistentemente, el mundo sabemos cómo opera y por qué opera de esa manera. De modo que entonces podemos explicar el mundo como un encadenamiento general de causas y efectos, ¿verdad? Esto es importante porque para estos estoicos, no hay por qué hacer una distinción en ese sentido entre el mundo, entre la naturaleza y la vida de los seres humanos. Los seres humanos también somos parte de esta naturaleza que nos hace posible, y en ese sentido, entonces, también operamos por causas. ¿Por qué esto es importante? Porque si lo que queremos es saber vivir, entonces tenemos que buscar en nuestra vida también, en cómo opera nuestra vida, en cómo transcurre nuestra vida, esas causas. En ese sentido, hay que generar en la medida de lo posible, según los estoicos, una claridad a propósito de cómo se quiere vivir y en función de eso, pues actuar en consecuencia, ¿verdad? El planteamiento, dicho así, es bastante simple, ¿verdad? O sea, para aprender a vivir, lo que hay que hacer es saber atender esas causas, ¿verdad? Ahora, como les dije, el planteamiento es simple, eso no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? No sé si, bueno, tengo aquí un chat. Sí, Andy, yo grabo la clase y yo la subo, claro. Bien, Profe, dígame. Jacob tiene la mano levantada. Perdón, vean, y les aviso de nuevo, cuando yo comparto la pantalla,
Si ustedes levantan la mano, vieran que yo no me doy cuenta porque yo no estoy viendo todo, yo no puedo ver todos los cuadritos. Entonces, vean, no levanten la mano por medio del programa, nada más intervengan. Sanchito los ha invitado a que intervengan desde el primer día de clase. Así que, Jacob, adelante. Profe, ¿me puede volver a explicar qué es estoicismo, por favor? Bueno, el estoicismo es una corriente de pensamiento, una escuela de pensamiento. Una escuela de pensamiento que nace en Grecia y tiene 3 etapas. Séneca es el representante de la tercera etapa, que es el estoicismo romano. Y básicamente lo que estamos explicando son unas cuantas de las propuestas que ellos hacen. Entonces, Jacob, eso es básicamente lo que hemos hecho. Ok, gracias, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, hemos dicho primero que para el estoicismo es valioso el orden causal, poder explicar las cosas a partir de causas. Esto es sumamente importante. También hemos dicho que la voluntad la vamos a entender también deterministamente, o sea, lo que nosotros hacemos está causado y lo que nosotros queremos hacer está causado también y está en relación con cosas que lo causan, ¿verdad? En ese sentido, un problema que surge es que si nosotros respondemos a causas que operan sobre lo que nosotros queremos hacer, la pregunta es si hay libertad, si somos realmente libres. Para los estoicos, la libertad implica que nosotros tenemos la capacidad de decisión. Hay un condicionamiento, por supuesto, que está con qué nos relacionamos, un poco relacionado con las condiciones de posibilidad que veíamos desde el inicio del semestre. Hay un condicionamiento que efectivamente es importante, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos capacidad de encauzar la decisión de lo que vamos a hacer. Entonces, la libertad consiste, primero que nada, en tener un buen conocimiento de cuáles son las causas que están alrededor de lo que queremos y de lo que vamos a hacer. O sea, lo mejor es conocerse a sí mismo de buena manera, conocer el entorno de buena manera, conocer qué es lo que uno está haciendo al relacionarse de buena manera y ejercer la voluntad a partir de todos esos condicionamientos. Como les decía, los estoicos buscan la sabiduría, en ese sentido buscan vivir según una virtud, ¿verdad? Todo lo que es externo, todo aquello con lo que nos relacionamos, o sea, otras personas, las cosas, las circunstancias, todo esto, eso es transitorio, ¿verdad? Ahora, el punto es, lo externo nos afecta, ¿verdad? La pregunta es cuánto y por qué. ¿Por qué nos afecta lo que nos afecta de la manera en que nos afecta y por qué? ¿Por qué? ¿En qué medida? Más bien, ¿verdad? Y eso vale para todo, o sea, ¿por qué, qué sé yo, estamos condicionados por lo que tenemos? Por cuántos pares de zapatos tenemos en nuestra zapatera, por cuántos libros tenemos en nuestra biblioteca, por cuánto dinero tenemos en nuestras cuentas. También un problema que hay que resolver y que hay que pensarse siempre también es ¿por qué me afecta relacionarme con otras personas de la manera en que me relaciono? ¿Verdad? ¿Por qué me afecta tener los amigos que tengo, la pareja que tengo? ¿Por qué me afecta hacer lo que hago con ellos? ¿Por qué me afecta también esto, mis planes a futuro o mi vida presente? ¿Verdad? Lo externo no se desdeña en el estoicismo, pero sí se está cuestionando constantemente. En ese sentido, la idea de libertad que tiene el estoicismo en relación con esta virtud es que uno se relaciona con lo externo, pero no debería ser siervo de lo externo. Lo externo debería estar en función de uno también. Y eso es importante para el estoicismo. No sé si tendrán alguna otra pregunta, comentario. Para el estoicismo, perfecto. Para el estoicismo es muy importante el ámbito práctico de la filosofía, que tiene que ver con la ética, con la reflexión sobre lo que hacemos, sobre nuestras formas de hacer, ¿verdad? Importante que también para los estoicos hay una noción de que
absolutamente todo mundo, ¿ya? Cualquiera, puede alcanzar la virtud. La virtud no está destinada solamente para unos elegidos a lo Parménides, se acordarán, ¿verdad? Que Parménides era algo así como un iluminado, ¿verdad? Sino que para los estoicos y para Séneca, en tanto que uno tenga un uso de razón, en tanto que uno de verdad entienda las cosas, la sabiduría, la virtud y lo más importante, la libertad y la felicidad está al alcance de cualquiera. Ahora sí, veamos cómo nos está yendo cómo nos va específicamente con el contenido del texto. Entonces vamos a empezar a ir resolviendo la guía que ustedes tenían para hoy. Entonces, vamos a ver. Tal vez sí. Vamos a ver, rueda la bolita. Es más. Vamos a ver. Paloma, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. ¿Cómo le va? Paloma, ¿usted me puede ayudar con la pregunta 1? Sí, en un momento, profe. ¿Y de qué grupo es usted, Paloma? Mientras busca la respuesta. Soy del equipo 3. Muy bien, equipo 3. Perfecto. Mientras tanto, les recuerdo que la primera pregunta era que al puro inicio del texto, Séneca habla sobre una queja muy común entre las personas. ¿En qué consiste dicha queja y con qué se relaciona? Básicamente, Séneca tiene la queja de la malicia de la naturaleza del ser humano. Porque el ser humano está engendrado por un tiempo escaso y el tiempo que se nos discurre tan velozmente, tan rápidamente, que si no muy pocos, a los demás la vida los deja plantados en sus propios preparativos de su vida. Ok, ahora sí, Paloma, explícame con tus palabras, ¿qué significa eso? Básicamente, Séneca se queja que la naturaleza del ser humano le impide disfrutar su vida realmente y se queda siempre pegado en problemas que simplemente son mundanos, en vez de darle tiempo a la sabiduría y al ocio verdadero que él explica como pues, tiempo libre para reflexionar sobre sí mismo y su propia vida y sus propias decisiones que no sean basadas en opiniones de otras personas. Comprendo. Ahora, pero ahí, no sé si notaste que cambiaste la explicación. O sea, en esta última vez que lo explicaste con tus palabras, me dijiste más o menos que era lo que opinaba Séneca. Pero la pregunta es, ¿cuál es la queja que Séneca está señalando? La queja que tiene todo mundo. No lo que critica Séneca de las personas o de cómo la gente reacciona, sino cuál es la queja que tiene todo mundo. Que hay muy poco tiempo en general. ¿Y qué les parece eso a estas alturas del semestre? ¿Será más o menos cierto? Pues 100%. Ya, ahora, el punto es, efectivamente, la primera queja que Séneca señala, o esta queja que Séneca señala, es precisamente eso, el que todo mundo siempre está diciendo que es la naturaleza la mala, no la naturaleza del ser humano, sino la naturaleza en general. ¿Por qué? Porque resulta que nos da muy poquito tiempo. ¿Ya? ¿Ustedes nunca han escuchado esa expresión de que, uy, necesito que el día tuviera por lo menos unas 30 horas y que la semana tuviera unos 15 días y no 7? Profe, en biología, antes cuando estaba otra profesora decía que le dieran tiempo para revisar las cosas, porque para que ella lo revisara en un día, el día tendría que tener 48 horas. Imagínense. Y yo no sé si a ustedes les ha dado, pero a veces uno dice, puña, esto sí es cierto que no me va a dar tiempo, ¿verdad? Y vean, en ese sentido, te vuelvo a molestar, Paloma, ¿a vos no te ha pasado que a veces hay días en que efectivamente el tiempo se te va volando?
Sí, full, profe, pero siento que aunque tuviera 48 horas, yo es que procrastino mucho, entonces igual no me alcanzaría. Bueno, procrastinar, ahí estás usando una palabra que sería así clave. Ya, uno dice procrastinar y Séneca dice, me llamaban, ¿verdad? O sea, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, sí, sí, claro, efectivamente. Ahora, el punto es, la queja es la siguiente, ¿qué naturaleza más mala? ¿Qué poquito tiempo que nos da? ¿Qué otra cosa? Apenas si nos podemos preparar para lo que tenemos que hacer. Una cosa interesante es que el, esta queja no es solamente de personas que tengan escaso conocimiento. Uno lo ve, esta queja, en personas importantes, por ejemplo, una profesora de biología, decía Milena, ¿no? O hasta Sanchitos ha dicho esto, ¿verdad? O sea, desde personas importantes como la profesora de, de biología hasta personas como Sanchitos, ¿verdad? O sea, es una cuestión completamente generalizada, ¿verdad? Ahora, y desde ya, desde la antigüedad clásica, uno escuchaba cosas como, no sé si ustedes escucharon alguna vez esto de tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo se fuga, ¿verdad? O si no, el mismo, ahí hay un dicho que Séneca menciona, el de ars longa vita brevis, tanto que hacer y tan poco tiempo, ¿ya? Tanto que hacer y la vida tan breve, ¿verdad? Y sí, ciertamente esa es una queja que parece ser generalizada y ya desde el mundo antiguo, ¿verdad? Todo esto sí, y eso hace que sea relevante, que tengamos que explicar esto, es algo importante. Otra cosa, ¿verdad? No sé si a ustedes les llamó la atención, no sé si ustedes, bueno, si ustedes sabían de qué época era este texto. Pero lo curioso es que este texto, si lo ven, es de siglo primero. O sea, tiene 21 siglos este texto. Y si lo hubieran escrito ayer, a mí no me hubiera extrañado, para serles muy honesto, ¿verdad? Porque uno se pone a ver lo que Séneca está planteando y realmente uno dice, güey, puña, y todo lo que está diciendo Séneca, la actualidad que tiene, y eso que no conoció los centros comerciales, y eso que no conoció Facebook, y eso que no conoció, no sé, bueno, no digamos solo Facebook, redes sociales o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esto es importante, esta queja para Séneca es muy reveladora también de cómo es que nosotros tenemos una manera de referirnos a la vida, al tiempo, ¿verdad? Ahora, para Séneca, el problema es que el tiempo, el problema con el tiempo es cómo lo administramos. O sea, la queja esta en contra de la naturaleza, que lo que nos dice es que nos dice la queja, ¿verdad? Que no tenemos nada de tiempo, Séneca lo adversa completamente, ¿verdad? O sea, el tiempo se despilfarra. Se despilfarra. Y hay un dicho por ahí que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Bueno, Sanchitos, que no es para nada un santo, ni le interesa nada como la santidad, también llora por el tiempo perdido, digamos, ¿verdad? Ahora, el punto es, si el tiempo se despilfarra, el tiempo despilfarrado, el que no se aprovecha, el tiempo realmente perdido, para Séneca eso no es vida, es tiempo que transcurre. Eso es interesante, ¿verdad? En algún momento, Séneca también menciona a un poeta que dice que es escasa la porción de vida que vivimos, ¿verdad? Qué sé yo, a veces, no sé, especialmente aquí en la virtualidad, no sé, a veces pasa que uno termina una clase y uno dice, fue puña, se me fueron volando estas 4 horas, ¿verdad? Y de pronto, no sé, esa es la impresión que uno dice, es, bueno, se fueron volando estas 4 horas, ojalá haya dicho algo importante en estas 4 horas de clase, ¿no? Porque llega un momento en que uno simplemente sigue transcurriendo y transcurriendo y transcurriendo. De hecho, el asunto con esto de la pandemia y el encierro y esta manera en que nos ha tocado vivir este año por razones de la enfermedad y todo eso, es que llega un momento en que el transcurrir del tiempo se ha vuelto tan pesado, porque sentir el tiempo transcurriendo en estas condiciones no es lo mismo que sentir el tiempo transcurriendo en las condiciones que teníamos antes.
cuando podíamos salir, cuando... Incluso ahora, si uno quiere distraerse por las cuestiones pandémicas, uno muy probablemente lo que termina es quitando la reunión de Zoom, a donde está uno con Sanchitos, y poniendo, no sé, alguna serie en Netflix, porque uno lo poco que tiene sigue conectado con la pantalla. Entonces, eso hace que la manera en que uno percibe el transcurrir del tiempo sea muy distinto. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos distraen de precisamente el vivir? Bueno, no sé, el cansancio, el agobio, todo este tipo de cosas. Séneca llama a todo esto pasiones, vicios y ocupaciones que distraen de la vida. O sea, vean qué interesante, uno puede distraerse de la vida, o sea, no ponerle atención a la vida. Ahora, en ese sentido, vamos a ver... Profe, ¿puedo decir una cosa? adelante, adelante, por favor. Es sobre esto, sobre despilfarrar el tiempo. Sí, Pero es un comentario propio que quiero hacer. adelante. Muchas veces dicen, oiga, no pierda el tiempo, no pierda el tiempo en esto, no pierda el tiempo en lo otro. Pero yo siento que, ¿qué es realmente perder el tiempo? Porque, por ejemplo, puede ser que tal vez a mí lo que yo estoy estudiando, lo que me pusieron a estudiar o cualquier otra cosa, no sea de mi gusto, no sea algo que me llene. Entonces, ¿estoy realmente perdiendo el tiempo haciendo lo que no me gusta o estoy perdiendo el tiempo haciendo lo que no me gusta? ¿No sería mejor haciendo otra cosa, etcétera? Aunque la gente diga que, a los músicos, por ejemplo, que la gente que estudia música, no, que es una pérdida de tiempo, que esto, lo otro, que lo otro, pero realmente es perder tiempo hacer algo que al final no me llene en mi vida y pasando 40, 30 años yo diga, más, desperdicié toda mi vida, o que durante 12, 10 años, aunque tal vez termine mal, pero diga, viví mi vida como yo quería, y me sentí completo haciendo esto, esto, otro. No sé, siento que tal vez es algo que habría que ver actualmente. Kenneth, para serte honesto, vos eso lo estás planteando como una pregunta, pero yo creo que la respuesta sospecho que hay una respuesta bastante clara, más bien, Kenneth, ¿o me equivoco? Profe, yo siento que en razón a lo que dice Kenneth, cada uno decide cómo gastar, o cómo despilfarrar o cómo aprovechar su tiempo en ese sentido. Porque bueno, aunque los humanos no sabemos porque procrastinamos demasiado, la mayoría de las personas decide el camino de que quiere seguir y si usted pierde el tiempo en lo que a usted le gusta, no debería, digámosle, no debería llamarse como pérdida del tiempo. Cada quien decide cómo perder ese tiempo, si usted lo quiere vivir como una persona atareada o si lo quiere vivir como una persona tranquila, pasiva, en la que solo le guste lo que, digámosle, en la que usted ejerza solo lo que a usted le guste. Claro. Ahora, Tania, eso coincido con algunas restricciones mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, vamos a ver, no sé si están viendo el cuadrito de mi computadora. Sanchitos tiene juguetes, ¿nos ven? Y Sanchitos es bastante fiebre de los juguetes, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿cuáles son ciertas restricciones, Tania? Que sí, hay cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer y vamos a ver. Una pregunta que uno siempre debería hacerse, Tania y Kenneth, es, bueno, si de verdad yo soy libre y si de verdad la decisión de qué hacer depende realmente de mí, ¿qué estaría yo haciendo? ¿Verdad? Y ahí el asunto es, por ejemplo, dar clases, ¿ya? De repente a uno se le puede poner cuesta arriba, seamos honestos, ¿verdad? Yo conozco un montón de colegas en estudios generales, en la Escuela de Filosofía, que son los lugares a donde yo trabajo. Yo conozco colegas que uno dice, puña, yo no sé este man por qué sigue dando clases. Si evidentemente no es lo que le gusta, si evidentemente no es lo que lo llena. Podrían aprovechar más la vida haciendo otras cosas, ¿verdad? Obviamente. Pero yo creo que eso tendríamos que preguntárnoslo y cada quien. O sea, vamos a ver, yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo ustedes en este momento poniéndole atención a una reunión de Zoom? ¿Qué están haciendo ustedes poniéndole atención a una clase de filosofía un viernes a la 1:40 de la tarde? ¿Por qué están ustedes escuchándome? ¿Por qué me prestan sus oídos?
¿Me explico, Tania? O sea, ustedes bien podrían decir, no, yo quisiera en este momento, por ejemplo, con mis juguetes, yo en lugar de estarle hablando a un grupo de cuadritos con nombres, bueno, y a Milena, que a Milena sí la veo, porque Milena sí tiene prendida la cámara, pero el punto es, ¿qué hace uno con...? Yo podría decir, no, hombre, qué pereza, otra vez los cuadritos con nombre, mejor no doy la clase y me pongo a jugar con Rubik o rompecabezas, o me pongo a tocar la guitarra a propósito del ejemplo que daba Kenneth. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que uno tome las decisiones que toma? Y ciertamente, una vez que ha tomado sus decisiones, uno tiene que preguntarse qué es lo que tiene que hacer, porque también uno también tiene responsabilidades, tiene que cosas que conseguir, cosas que hacer, cosas que resolver también. Entonces, esas son las preguntas que en última instancia están de fondo para que nos preguntemos si estamos o no perdiendo el tiempo. Vamos a ver, el punto es, uno puede estar muy ocupado, y aquí también vuelvo a responderle a Kenneth, uno puede estar muy ocupado, pero en tanto que esa ocupación y que ese esfuerzo esté dedicado a cosas que uno o no escogió, o... Vamos a ver, si uno simplemente hace las cosas porque está atrapado en el hacer esas cosas, por buenos resultados que sean los que se obtengan en ese hacer, ¿verdad? Eso no es construir, digamos, cosas. Eso es simplemente estar ahí durando en una actividad, ¿verdad? Eso es importante. El problema es que muchas veces uno... Vamos a ver, el problema es caer en cuenta que uno está en esas circunstancias cuando ya es demasiado tarde. ¿Me explico, Tania? ¿Kenneth? Sí, profe. Entonces, el asunto sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con decisiones. Y vean, de nuevo, el planteamiento de Séneca es muy simple, pero resolver en función de ese planteamiento no es fácil, porque tampoco se trata simplemente de decir, bueno, hoy... no, simplemente voy y me busco una montaña y me voy a vivir en la montaña y no vuelvo a salir nunca más, o simplemente yo lo que quiero hacer es esto y ya me voy a hacer, y sin que medie en eso, ¿verdad? También todo el cúmulo de relaciones, todo el cúmulo de exterioridades con las que uno está vinculado, ¿verdad? Eso también es importante. Profe, Dígame, yo tengo una pregunta. adelante. O sea, la pérdida de tiempo realmente se puede relacionar con hacer algo que no nos gusta, porque digamos, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta enojarse, pero bueno, en esos momentos en donde una persona puede sufrir, al rato le trae una experiencia que aprecia como tal vez otro momento de su vida. O digamos que alguien empieza a estudiar algo, una carrera, y conforme está en la carrera se da cuenta de que no le gusta. ¿Sí? Y lleva ahí unos cuantos meses, y esos cuantos meses le ayudó a descubrir qué es lo que verdaderamente le gusta. Entonces, en la pérdida de tiempo, o sea, tiene que ver con hacer qué nos gusta y qué no nos gusta. O sea, en qué también se puede definir eso. Sí, Briana, yo ahí nada más precisaría un poco los conceptos y las categorías, porque vamos a ver, no se trata solamente de que nos guste o de que no nos guste, ¿verdad? O sea, ese criterio sería, digamos, no el más relevante, sino el asunto de qué es lo que hacemos y qué construimos para nosotros, para los demás, para pensarlo desde nosotros individualmente, aquellas personas con quienes nos relacionamos, e incluso para Séneca también la política era importante, o sea, también para el entorno, para el grupo o los grupos sociales con quienes nosotros interactuamos, también hay que preguntar, bueno, esto que estoy haciendo realmente ¿qué aporta? Que nos guste o que no nos guste, bueno, ese es un criterio, pero no necesariamente sería el más relevante. Por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer un ejemplo así, muy, muy simple, muy sencillo, muy banal, pero me parece que es importante. Por ejemplo, yo no creo que a ninguno de quienes estamos ahorita en la clase, no creo que a ninguna, no sé, que su afición sea lavar inodoros, por ejemplo. Ya, y el inodoro hay que lavarlo por lo menos de vez en cuando, digo, espero que se hayan dado cuenta de eso, ¿no? Pero el punto es,
Algo como lavar inodoros no es algo necesariamente que a uno le guste, ¿verdad? Pero hacerlo aporta un montón de cosas para uno y para, por ejemplo, quienes viven con uno, ¿verdad? Entonces ahí, ven, el criterio de que nos guste se queda corto, ¿ya? El criterio más bien es qué estoy construyendo con hacer esto que estoy haciendo. Por ejemplo, vos decías, bueno, me di cuenta de que no estoy estudiando lo que me gusta, entonces me paso de carrera. El tiempo que le dediqué a la carrera anterior fue una pérdida de tiempo. No, precisamente coincido con lo que decías, porque ayuda también a definir cosas. Creo que pierde, en ese sentido, puede que pierda más el tiempo alguien que incluso se obligue a terminar la carrera y empiece a trabajar en eso. Creo que pierde más el tiempo. Si es que al final la satisfacción, o sea, no genera ni satisfacción ni construcción de sí mismo o de sí misma con eso. O sea, vamos a ver, en última instancia, de lo que se trata es de eso. O sea, uno puede estudiar una muy buena carrera, una carrera y terminar siendo solvente en esa carrera, una carrera de prestigio, ¿verdad? Pero si no es algo por medio de lo cual uno puede construirse a sí mismo, entonces ahí sí hay pérdida. Perder el tiempo, vean que no tiene que ver con no hacer nada. Perder el tiempo tiene que ver con el provecho que se le saca a ese tiempo. Mejor, Brianna. Sí, gracias. Perfecto. Yo quería preguntar sobre algo. ¿Qué Adelante. sucede con, digamos, si se agrega la memoria a esto, digamos, por decirlo? ¿Qué pasa si yo hago algo, por ejemplo, que leí un libro, ¿ok? Y, por decirlo así, todo, absolutamente todo sobre ese libro, yo lo olvidé después de cierto tiempo. Ajá. Perdí el tiempo. No, lo que perdió fue el recuerdo, digamos. No, vamos a ver. Pues yo creo que no, Valeria. O sea, la pregunta es ¿por qué está leyendo el libro? ¿Qué es lo que pasa cuando uno lee un libro? Es más, se los voy a poner así. Se sabe que, ustedes están empezando una carrera. Se sabe que el porcentaje de datos, propiamente hablando, que uno olvida una vez que ha terminado una carrera universitaria, es descomunalmente alto. Uno aprende un montón, pero olvida un montón, ¿verdad? Pero es que, Valeria, aquí el asunto es valorar en función de qué es que uno estudia y cómo es que uno estudia y cómo es que uno aprende, ¿verdad? De repente, vamos a ver, yo les voy a hacer una confesión. A Sanchito le gusta mucho la novela policíaca, ¿verdad? Y tengo como más o menos aproximadamente unos 60 capítulos de novela policíaca de un autor belga, y de esos 60 me los he leído todos por lo menos 2 veces, ¿verdad? Ahora, el asunto es, a veces yo agarro uno de esos y tengo que revisar bastantes capitulillos como para decir, era esta historia, ¿verdad? Eso, sí, propiamente hablando, los detalles a uno se le van. Pero el asunto es también, es un tipo de entretenimiento, es algo que también uno lo hace para descansar, eso también es algo que uno lo hace para ocupar la mente en algo que no sea solamente trabajo, que no sea... Entonces, después uno incluso puede olvidar personajes, puede olvidar qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Y le puede volver a gustar la novela, etcétera, etcétera. Incluso puede uno hasta volver a sorprenderse con el final, ¿ya? Pero haberlo olvidado propiamente hablando no es un problema, eso no fue que perdió el tiempo, sino que simplemente lo empleó de una manera y después simplemente eso lo olvidó. Pero eso pasa no solo con los libros, sino que pasa con todo, pasa con las películas que uno ve, pasa incluso con las cosas que uno aprende en la universidad. Por ejemplo, ustedes están, no sé, si ustedes son del área, por ejemplo, de ingenierías, de ciencias económicas, cosas por el estilo, muy probablemente ustedes estén llevando cálculo. Y ustedes tienen que aprender a derivar y después a integrar y todo este tipo de cosas. Y después ustedes llegan a una oficina, qué sé yo, de ingeniería, donde las computadoras son las que hacen los cálculos. Ustedes llegan a una oficina de economía, donde también, tampoco es que ustedes estén haciendo modelación matemática, económica matemática, digamos. Muy probablemente
muchos economistas y muchos ingenieros, a la vuelta de muchos años, jamás hayan tenido que hacer qué sé yo, derivadas parciales para resolver algo de trabajo. Eso no quiere decir que estudiarlo y que pasar por eso sea una pérdida de tiempo. Quiere decir que tiene objetivos que son muy puntuales, sirve de algo y que por eso es que es valioso. Entonces, lo que hay que preguntarse ahí, Valeria, es qué tan valioso es, y qué es lo que lo hace valioso en el momento que nos hace que le dediquemos el tiempo que le dedicamos a una actividad determinada. Más o menos, Valeria. Sí. Y olvidarse de algo, bueno, pues eso no es en última instancia no es tan problemático. Bien, vamos a ver. Ahora, bueno, ¿a quién? Natalia Ramírez, ¿me escuchás? Natalia Ramírez. Sí, profe. ¿Cómo le va? ¿Usted de qué grupo es, Natalia? Del grupo 4. Perfecto. Natalia, usted me va a ayudar, por favor, con la pregunta número 2. Se las recuerdo, ¿verdad? Séneca menciona también que, siendo escasa la porción de la vida que vivimos, el trecho restante de vida no es vida, sino tiempo. Expliquen esa distinción entre vida y tiempo. Piensen si de alguna manera tiene actualidad esta afirmación de Séneca. Entonces, Natalia, vos, que sos del grupo 4, me ayudas con esta pregunta. Ok, según Séneca, la vida es diferente al tiempo, la vida es buena siempre y cuando se sepa aprovechar y en algún momento se detiene. Pero el tiempo no se detiene por nada ni nadie, simplemente pasa y cuando las personas nos damos cuenta, no hicimos nada para que nuestra vida fuera provechosa y ya no hay forma de volver atrás para arreglarlo. Eso sí, aprovechar esas dos cosas está en cada uno de nosotros. Cada quien decide si aprovecha cada minuto para vivir su vida al máximo y sacar el máximo provecho posible antes de que el tiempo se acabe. A nuestro parecer, sí tiene mucho sentido, pues al final lo que termina quedando es solo tiempo. Debemos saber aprovecharlo cuando lo tenemos y darle a nuestra vida el rumbo que queremos, porque si no, cuando estemos en el final de esta, nos daremos cuenta de que todo lo que perdimos por no saber poner en orden nuestra vida. En ese sentido, podríamos establecer aquí una distinción importante para Séneca y en general para el texto, ¿verdad? Y es la siguiente: vivir y durar no es lo mismo, ya lo habíamos dicho. Vivir y durar no es lo mismo. O sea, bien puede ser que en ese sentido, en tiempo de vida, Sanchitos tenga o haya vivido menos que ustedes, por ejemplo, menos que Natalia. ¿Por qué? Porque Sanchitos ha despilfarrado su vida, ha tomado decisiones de las cuales se arrepiente, con las cuales ha sufrido, con las cuales no se identifica en el sentido de que se reclama haber tomado ese tipo de decisiones. Y en ese sentido, de repente, si Natalia ha tomado las decisiones que la construyen de una mejor manera, puede que Natalia haya vivido más que Sanchitos. ¿Se entiende, Natalia? Sí, creo que no se te activó el audio, Natalia, pero bueno, el punto es, vivir y durar no es lo mismo, ¿verdad? El transcurrir del tiempo no significa en sí mismo nada, digamos. Un año transcurre y puede que uno de ese año haya vivido realmente muy poquito, ¿verdad? Esto es básicamente importante precisamente porque el tiempo es fácil de despilfarrar, ¿verdad? Podríamos decir por algunas razones, ¿verdad? El tiempo se puede despilfarrar fácilmente, entre otras cosas, porque es algo que no notamos cuando se está gastando. O sea, nosotros simplemente vivimos, simplemente estamos ahí, vivamos en el transcurrir del día, pero de pronto cuando nos damos cuenta, puña, se me fueron 2 horas, ¿verdad? Y después hubo otras 3 horas que se me fueron, ¿verdad? O no sé. A veces hay que ser honestos, a veces uno ve una película y cuando termina la película uno dice, qué desgracia, ¿verdad?
Estas son 2 horas que a mí nadie me va a devolver en la vida, ¿verdad? Porque la película estuvo malísima, ¿verdad? Pero eso es cierto también para conversaciones, para clases, especialmente de Sanchitos, ¿no? O sea, ustedes terminan la clase y dicen, ay, mamacitica, qué lástima, ¿no? Las últimas 2 horas, ¿no? Pero el punto es que el tiempo transcurra de suyo no significa absolutamente nada. Ahora, a propósito del transcurrir del tiempo, hemos llegado ya a los 50 minutos, entonces vamos a hacer la pausa de rigor. Nos vemos en 10 minutos, de modo que, siendo ahorita la 1:53, nos volveríamos a ver a las 2:03 en 10 minutos. Profe, muy linda su hija, por cierto. Ah, muchas gracias, muy amable. Permítame para ver si quiere.